época. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que en ese tiempo la literatura era mucho más era más cortesía. Muy bien, eso se refiere con exuberancia, formal. Muy bien, por lo mismo fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hiperbátón, la antítesis y la perífrasis. ¿Bien? ¿Qué quiere decir la adjetivación? Que ellos mucho utilizaban lo que son los adjetivos para darle vida a un ser inanimado, ¿verdad? ¿Recuerdan la oración que les dije? La luna me sonríe desde lo más alto, ¿no? La luna, que es un ser inanimado, pero le damos vida con un adjetivo, que es de reír, o me sonreía. Muy bien. La elipsis significa eliminar palabras que no son necesarias. Muy bien, por ejemplo, generalmente nosotros utilizamos mucha elipsis hoy en día. Incluso al hablar utilizamos muchas elipsis, ¿no? Por ejemplo, decimos en WhatsApp, decimos, ¿no? Nadie dice, ¿para dónde vas? O para quiénes son estos chocolates. Ese para lo cortamos solamente en pa. ¿Para quiénes son estos chocolates? ¿No? Eso se llama lo que son las elipsis, ¿no? Y hay también variaciones de elipsis, ¿no? O también puede ser eliminar el sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir, yo quiero un juguete, ¿no? Digo, quiero un juguete y elimino lo que es el sustantivo. Eso se refiere con elipsis. La metáfora que significa hablar, comparar una cosa con la otra, pero que tenga en sí una relación, ¿no? Como les iba diciendo, un ejemplo sería, eres tan bella como la rosa, ¿no? A eso se refiere con metáfora. Estamos comparando dos personas que ambos tienen similitud. Por ejemplo, rosa. ¿A quiénes dedicamos una rosa? ¿No? ¿Y por qué dedicamos una rosa? Generalmente nosotros hoy en día regalamos una rosa a una mujer. ¿Por qué? Porque la rosa representa la delicadeza y también la belleza. A eso se refiere con la metáfora. El hiperbátón, que era poner el verbo al último, ¿no? La antítesis. Antítesis, que quiere decir hacer un libro, pero no respetar los géneros literarios, ¿no? A eso se refiere con antítesis. Y la perífrasis. Muy bien. Ahora sí, en cuanto a los géneros de la literatura del barroco, dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, ¿no? Si no más recuerdan, ¿qué era la dramaturgia? ¿A qué se refería con dramaturgia? Dramaturgia se refería al teatro. Hace mucho tiempo no había lo que era el cine o el internet. No había. Entonces, ¿ellos cómo se divertían? Ellos se divertían mediante el teatro, porque en el teatro había la sinfonía, también había canto. Ahora, hoy en día ya no existe eso, porque a nadie le gusta. No es que no le gusta, sino es que ya no es de su agrado. Ya no es de su agrado. Muy bien. Ahora sí. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y la tragicomedia. Cuando apareció, como la dramaturgia se trata del teatro, aparece lo que es la comedia y la tragicomedia. Bueno, la comedia se entiende por diversión, la tragicomedia en tragedia y comedia.
Hoy en día estos dos elementos son muy utilizados, ¿no? Incluso hasta en las películas, ¿no? Comedia y tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. ¿Bien? El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más importantes, el culteranismo y el conceptismo. Bien, estos son los dos elementos muy, muy importantes, el culteranismo y el conceptismo. Las características generales de la literatura barroca fueron cambiando los géneros y las formas. ¿Para qué cambiaban estos géneros y formas? Para manifestarse, ¿no? A una nueva sensibilidad. Porque al cambiar estos géneros, pues reflejaban los problemas de la sociedad que había o que hubo en esa época. Y también las ideas filosóficas. ¿Por qué? Porque los poetas o los escritores querían buscar la originalidad de cómo vivía la sociedad en ese tiempo. Y al escribir eso han surgido tres nuevos géneros literarios. Y esos géneros literarios eran temas clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí han reaparecido los viejos temas medievales, ¿no? Entonces, la literatura barroca se caracteriza por eso, por los cambios, por esos tres géneros literarios. ¿Y cuáles eran esos tres géneros? Bien, uno era el nuevo estilo que pretendía sorprender a todos, pero esa base era difícil de entender. Era un reto intelectual para el lector. ¿Por qué era un reto intelectual? Porque ya, como rompían las reglas literarias, entonces ellos ya hablaban de otras cosas. Como hoy en día, se lo conoce como la ficción, ¿no? La ficción es algo irreal, que no existe. Por ejemplo, y esto generalmente se utiliza más que todo en las películas. Ahí tenemos a Harry Potter, ¿no? Harry Potter, que es algo de ficción. Si bien ustedes lo han leído o han visto en película, ahí hay una escuela para ser un gran mago. ¿Bien? Pero en ese tiempo, para el lector era difícil de comprender estas ideas. Se le hacía mucho más difícil, porque en los tiempos no se hablaban de esas cosas. Bien, y en este tiempo, en la literatura barroca, que se trataba de los siglos XV y XVI, no todas las personas estudiaban. Bien, solamente eran unos pocos los que estudiaban, unos pocos. Bien, y esas personas sí podían entender las historietas que se narraban o que se contaban. Muy bien, y también en ella estaba la clave de los estilos más importantes hasta el momento, que es el culturalismo y el conceptismo. Muy bien, en un momento vamos a explicar qué es esto. Luego, el barroco también se ha destacado por la presencia constante del pesimismo y el desengaño, ¿no? El pesimismo y el desengaño. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente vivía en un engaño y todo el tiempo estaba mintiendo, mintiendo. ¿Pero por qué? Para tener un poco más de riqueza. El pesimismo, cuando una persona no podía hacer nada, no podía llegar, no podía cumplir sus metas, entraba en pánico. Y el pésimo, ¿no? No podían lograr sus metas. ¿Pero por qué había tanto pesimismo y desengaño? Porque no había muchos recursos. Todo el mundo en el siglo XV y XVI solamente se dedicaban a la granja, a la ganadería.
y la gente no tenía dinero para poder o para adquirir nuevas cosas. Y era mucho más difícil estudiar. Y es por eso que las personas que podían estudiar contaban sobre estas historias, sobre la sociedad. Y de eso se trata la literatura, ¿no? Contar de lo que vivimos. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿O cómo vivimos nosotros para expresarnos? Muy bien. Y estos les servían como expresiones tópicos. Muy bien. Motivos como el carpe diem. ¿Qué es carpe diem? ¿No? Carpe diem significa voy a hacer lo que se me plazca. Eso es lo que significa carpe diem. Y eso es lo que hacía la gente. Al hacer esto, las personas, ¿qué hacían? Voy a hacer lo que se me plazca. Voy a buscar lo que es la libertad. Y todo el mundo hoy en día busca eso, la libertad. Pero al buscar la libertad, ¿qué pasa? Se desvía. Ya no cumple su meta, sino que se desvía. ¿Cómo se desvía una persona? Dedicándose a cosas banales que no les sirve en su meta. Hoy en día, eso es también lo que pasa. Muchos adolescentes quieren ser libres, pero para ellos, ¿qué significa la libertad? La libertad significa ir a fiestas, estar con los amigos todo el día, dormir hasta tarde. Para ellos eso es la libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando un adolescente consigue esa libertad, a futuro no le va a servir de nada y entra en un desengaño y fracasa. Eso es entonces lo que Carpe Diem. Y todos buscaban eso, pero sin embargo no comprendían qué es lo que querían. El otro punto es la actitud crítica satírica y hasta sarcástica que le ha permitido la aparición de géneros como la picaresca y la transformación de nuevos temas, como el amor, ¿no? La mitología del viejo tema del mundo al revés, relacionado con la figura del loco o del borracho, del pícaro, del gracioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se hacían obras sobre las personas que eran alcohólicas, que eran pícaras o graciosos. ¿Y por qué hacían obras sobre esto? Porque a la gente le agradaba más las obras que se escribían sobre la sociedad o teatros relacionados con la sociedad. ¿Cómo era la sociedad? Y estas obras eran muy, pero muy particulares. Muy bien. El otro punto fue el contraste, porque estos elementos contrarios han convivido con el mismo autor o incluso en el mismo texto. Ayer expliqué que era Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? ¿Qué era Don Quijote? Don Quijote era un personaje, ¿no? En la obra dice que era un personaje que ha leído muchas historietas. ¿Y él qué hizo? Se puso su armadura y dijo que él era un caballero y que quería casarse con Dulcinea. Y para él Dulcinea era una princesa la más hermosa de todas las mujeres que existía ahí. Pero sin embargo, Dulcinea, ¿quién era? En realidad era una campesina. Muy bien, entonces, eso es lo que les relataba
en el barroco. El segundo y el último fue la lengua literaria que ha enriquecido la incorporación de cultismos. Muy bien, cultismos, ¿verdad? O sea, los cultos. ¿No? Hoy en día existen varios cultos que hacen ofrendas a alguien. Y ellos escribían libros sobre el cultismo, pero cuando escribían estos libros, lo hacían con el hiperbatón. El estilo era un hiperbatón. Y también con el juego de palabras y la acumulación de imágenes, ¿no? Y estos libros son muy, pero muy requeridos hoy en día. Es por eso que existen las fábulas, ¿no? No sé si han leído la fábula de Sopo. ¿Qué pasa ahí? En cada página existe un dibujo. Y en estas páginas existe lo que es la metáfora y también las paradojas. ¿Qué era eso? Que eran seres inanimados que hablaban como un ser humano. Y la fábula, ¿cómo era la fábula? Todas las fábulas, si han leído las fábulas de Sopo, todos los personajes, todos, casi todos, son animales que hablan. Solamente son unas cuantas personas que están en las fábulas. Solamente son unos cuantos. Muy bien. Entonces, de ahí viene lo que es la fábula. Muy bien. Por la acumulación de imágenes. Muy bien. Ahora sí, veamos qué es el conceptismo y el culturalismo. Estas dos tendencias han roto el equilibrio del Renacimiento. ¿Por qué? Porque estos han sorprendido al lector con su originalidad de la sociedad. De eso se trataba el conceptismo y el culteranismo. Porque estos dos géneros literarios han roto en sí todas las barreras del género literario, porque ellos ya hablaban más de lo real, de cómo vivía una persona en la sociedad. Eso es lo que ha pasado. Y a la gente le ha traído mucho más placer ver o leer estas obras. Le daba mucho más placer. Porque cuando una persona leía una obra literaria, científica, no le importaba. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Ya casi nadie lee libros científicos. Preferimos hacer otras cosas, ¿no? Leer otras cosas que no están sobre nuestro interés. Pero ¿qué pasa? Esos libros son lo que más nos agradan. Y estos libros del conceptismo y del culturalismo, ¿sobre qué trataba? Trataba sobre mitologías, mitos, personajes que no existían en la vida real. Y hoy en día eso se llama ficción. Todo era ficción, pero era difícil de entender para ellos, para algunos. Para otros ya era fácil. Muy bien, ahora sí, veamos qué es el culteranismo. También se llamaba como gongorismo. ¿Pero por qué se llama culteranismo? Por sus figuras retóricas. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir con figuras retóricas? Que ahí utilizaban lo que eran las metáforas, el símil, la alegoría. Era donde utilizaban el culteranismo. Y todo, y esos géneros literarios lo utilizaban con la sociedad.
Y esto ha formado la preocupación por la belleza formal, porque hace mucho tiempo en el Renacimiento se valoraba lo que era el amor. En la Edad Media también se valoraba lo que era el amor, pero en el Barroco ya no se valoraba tanto el amor, ya estaba perdiendo sentido el amor. Muy bien, entonces eso se trataba del Barroco. El amor ya estaba perdiendo sentido. Y no solamente eso, que ellos ya estaban siendo un poco más liberales. ¿Por qué? Porque su lengua ya era diferente. Ellos ya utilizaban más lo que son hiperbatos. ¿Y qué es un hiperbatos? Aquí está. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo. ¿Qué dice? De verdes sauces hay una espesura, ¿no? Así es como se escribe. Así es como lo dice en el poema. Pero lo lógico sería, hay una espesura en verdes sauces. Y también tú sabes lo que son las metáforas o simil, ¿no? Vean este ejemplo. Bien como la nudosa carrasca en alto risco desmochada, con hacha poderosa de ser despedazada del hierro, torna rica y esforzada. Muy bien, como aquí pueden ver, aquí hay metáfora, ¿no? Hay metáfora entre la carrasca y del hierro. Darle vida a un ser inanimado. El vocabulario. El vocabulario en el cultismo de voces coloristas y sonoras. ¿Qué quiere decir con voces coloristas y sonoras? Se refería a nuevas palabras, ¿no? A las nuevas palabras de ese tiempo. O sea, ellos lo que utilizaban eran anglosismos. ¿Y qué era un anglosismo? Son palabras nuevas. Por ejemplo, hoy en día, a ver, una palabra nueva sería whatsappear, ¿no? Todas las veces, youtuber, influencer, bien, a todos ellos son palabras nuevas. Muy bien, otro también sería los recursos semánticos, ¿no? El semántico, ¿qué era semántica? Semántica quiere decir el significado de cada palabra. Y ellos lo que utilizaban son las metáforas, las metonimias y las imágenes. Las metáforas, ¿no? De comparar dos cosas. Metonimias, el significado de los símbolos. ¿Qué significaba cada símbolo? ¿O qué es lo que representaba? Por ejemplo, la rosa. ¿Qué es lo que representa una rosa? Para algunos, una rosa significa el amor de una persona, una mujer delicada, pero con muchos sentimientos. Pero para otros, una rosa representa a una mujer malvada. ¿Por qué malvada? Porque una rosa también tiene sus espinas, ¿no? Y una mujer, cuando tiene espinas, quiere decir que te va a hacerte daño, ¿no? Eso es lo que es la metonimia. Y también en ese tiempo también se utiliza lo que son los recursos fónicos, las aliteraciones, ¿no? ¿Qué era la aliteración? Era la rima de las palabras. Si cada verso terminaba en S, el otro verso también tiene que terminar en S.
Eso era lo que era la aliteración. Las paronimias, utilizar parónimos, ¿no? ¿Qué es un parónimo? Son palabras que se asemejan a una sola palabra. Por ejemplo, pico, 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 ¿no? ¿Qué es pico? El pico de la ave, ¿no? El pico, o sea, ¿a qué se refiere con parónimo? Se refiere que se asemeja al significado, ¿no? Por ejemplo, el pico, ¿qué tiene el pico? El pico de la montaña, decimos. Tienes referencia a la punta de la montaña, porque el pico tiene una punta y la montaña también va a tener una punta. Muy bien. Otro sería como la piedra. Piedra. ¿Qué es la piedra? La piedra es un elemento, pero que es duro. Y la piedra y una gema también se le llama como piedra, ¿no? Pero ¿qué diferencia tiene? Que una gema es también duro y por eso se le llama piedra. Incluso esto lo utilizan como connotativo. Por ejemplo, hay personas que dicen, tengo piedras en el estómago. ¿Por qué dicen eso? Porque esa persona tiene bilis, ¿no? Y cuando tiene bilis, hay unas pequeñas piedras, ¿no? Que el cuerpo produce. ¿Por qué? Porque la persona está mal. ¿Y por qué se llama piedras? Porque tiene semejanza con la primera palabra, que es duro, ¿no? Las piedras biliares son duras. Bien, a eso se llama. También utilizan lo que son las palabras esdrújulas, ¿no? ¿Qué eran las palabras esdrújulas? Son aquellas palabras que llevan tilde en la antepenúltima sílaba, ya sea tanto tilde ortográfico o acento ortográfico. A eso la llamaba. A eso llama una palabra esdrújula. Por ejemplo, aquí, esdrújula es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque la tilde va en la penúltima sílaba, que es la dru. Música, ¿no? También es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque va en la penúltima, porque la tilde va en la penúltima sílaba. Muy bien. Ahora sí, vayamos con lo que es el conceptismo. El conceptismo se valoró el contenido tanto como la forma, ¿no? O sea, que se basaba en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cosas que se hablaban eran sobre la sociedad, pero esto lo hacían real. Lo hacían real. Bien, y uno de los principales exponentes fue Francisco de Quevedo. Muy bien. Y su preocupación por la exposición del contenido. Y eso tiende a la sutileza y se basa en las asociaciones ingeniosas de palabras o ideas. Entonces, el conceptismo se trataba de eso, de hacer ideas o conceptos, pero con unas palabras ingeniosas. Por ejemplo, un ejemplo sería, mi amor hacia ti es inefable. Muy bien, por ejemplo, esa frase que les dije, mi amor hacia ti es inefable. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Inefable. Me refiero que el amor que yo tengo a esa persona es difícil de explicar, ¿no? No puedo explicar con palabras. Entonces, es lo que quiero decir. O sea, en ese tiempo las obras se hacían con tecnicismo. Utilizaban palabras que son técnicas. A eso se refería.
Muy bien. Y su ideal es el locanismo y la sentenciosidad. La lengua literaria se pretende concisa, llena de contenido, ¿no? Y una parte también de la literatura barroca o del conceptismo era en que la sintaxis eran oraciones breves, sintéticas. Muy bien, o sea, como usted dice, nada más a verdad el lenguaje. Entonces, ¿qué era sintaxis? Era el orden de las palabras. Muy bien, pero en ese tiempo utilizaban tanto la sintaxis que las oraciones eran tan cortas, pero tan cortas, que al lector le parecía tan, pero tan genial hacer ese tipo de palabras, ese tipo de oraciones. Por ejemplo, aquí está lo bueno, si breve, 2 veces, bueno, ¿no? El vocabulario se va con los significados de las palabras y con sus dobles o triples sentidos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, como aquí decimos, ¿no? Se utilizaba más lo que era la semántica. ¿Por qué la semántica? Porque cada palabra tenía un diferente significado. ¿Y esto lo utilizaban para qué? Para que el lector no pueda aburrirse. Pero no solamente eso, sino para que llame más su atención. Al escribir en semántica, las personas ya entraban se confundían. Después aquí dicen, las personas tenían que poner todo su intelecto para poder entender estas obras teatrales. Todo su intelecto. Y a las personas en ese tiempo les gustaba. ¿Por qué les gustaba? Porque en ese tiempo a las personas, su pasión de ellos era leer. Era leer. Todo el mundo ahí leía. Todos leían. Hasta los más pequeños leían. Y ese era un gran hábito. Porque hoy en día ya nadie lee. Y si leemos es porque nos están obligando a leer. No porque nosotros queremos, porque nos están obligando. ¿Y para qué nos obligan a leer? Para que no seamos vulgares. Todo el mundo dice que hoy en día el nivel de educación de Bolivia ha decaído. ¿Pero eso por qué? No es por culpa del profesor. No es por culpa de la economía. Es por culpa nuestra. Porque nosotros, ¿qué hemos decidido? Preferimos estar en la red. Que leer. ¿Verdad? Eso es lo que pasa hoy en día. Y se nos hace mucho más difícil ya comprender. Entonces, nosotros somos el problema. Y aún peor, las redes sociales. Pero ese mismo link que se les mandaba son los que nos están destruyendo poco a poco.
poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros ya no leemos. Ya no tenemos ese interés de leer, ¿no? Ya no tenemos ese interés. Y nuestro vocabulario cada vez es más, pero más bajo. Muy bien. Y es por eso que en ese tiempo la gente leía. No porque les obligaban, porque ellos lo hacían por placer. Y es por eso que estos libros tenían, como aquí dicen, ¿no? Tenían doble o triple sentido. Muy bien, ahora sí vayamos a lo que son los recursos retóricos. La antítesis. Como les dije, ¿no? La antítesis. Son aquellos tesis que no están comprobados, pero que no siguen ningún género literario. No sigue ninguna norma. Lo hace a su placer. La paradoja. ¿Qué era la paradoja? La paradoja son figuras retóricas y literarias que consiste en presentar ideas aparentemente opuestas, pero que en realidad no son lo mismo. Y ahí está, pero una paradoja sería, yo solo sé que nada sé. Esa es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque aquí dice, ¿no? Yo solo sé que sabe muchas cosas. Luego dice que no sé nada. Eso es lo que está implicando aquí. También una paradoja es aquello que parece estar en contra de la opción o el sentido común, algo que está más allá de lo creíble, ¿no? Las paradojas, como son figuras literarias, sirven para añadir belleza, emocionar o persuadir al lector. Puntualmente las paradojas hacen parte de las figuras de pensamiento lógico, ¿no? O sea, ¿a qué quiere decir con pensamiento lógico? Si a ti te dicen algo, tú primero tienes que pensarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Entienden? Muchos utilizan este dicho, ¿no? Que es, no hay mal que por bien no venga. Lo barato cuesta caro, ¿no? Eso es una paradoja. ¿Qué quiere decir lo barato cuesta caro? ¿No? Quiere decir que si tú te compras un aparato de segunda mano, ¿no? Que obviamente te va a costar barato, pero a la larga te va a salirte caro. ¿Por qué? Porque un celular de segunda mano puede ser que esté dañado. Muy bien, entonces, ¿qué más sigue? A ver, las paradojas, las hipérboles, ¿no? ¿Recuerdan qué eran las hipérboles? La hipérbole era una figura literaria que consistía en exagerar, ¿no? Una idea o un pensamiento. Como dicen, ¿no? Hoy en día los enamorados dicen, ¿no? Te comería a besos, ¿no? Eso es algo exagerado, te comería a besos. Es algo imposible es algo que no se puede realizar o hacer,
¿Pero por qué lo decimos? Para darle más énfasis, ¿no? Si cuando decimos, te comería a besos, quiere decir que esa persona le ama con toda sinceridad, ¿no? Me comería una vaca entera. Eso también es una hipérbole. ¿Por qué? Como aquí dice, ¿no? La hipérbole es algo exagerado, es algo de exagerar. Si yo comería, sí, pero ¿qué significa, no? Me comería una vaca entera. Significa que este personaje o esta persona tiene mucha hambre y que cuando va a llegar a su casa va a comer lo más rápido posible. Va a comer de mucho, demasiado, ¿no? Muy bien, entonces, juego de palabras, ¿no? Los juegos de palabras. Los juegos de palabras. Se refería a que ellos podrían combinar las palabras con otras. O sea, sustituir una palabra con otra. O sea, aquí es donde entra ya lo que son los sinónimos, ¿no? Pero ellos lo utilizaban de una manera connotativa. ¿Y aquí me refiero con connotativo? ¿No? Por ejemplo, de flaco, ¿no? ¿Qué es flaco? Pues es una persona que es delgada, ¿no? Pero ellos, en una manera connotativa, sería hueso, ¿no? Hueso, desnutrido, es lo que utilizaban, es lo que se refiere con juego de palabras. Luego venía lo que son las elisiones. ¿Qué son las elisiones? ¿No? Las elisiones, como su propio nombre lo dice, es elidir el sonido del habla, ¿no? O la ausencia de un elemento dentro de una oración que va a suprimir la información, sea necesaria o no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, hoy iremos a cenar y mañana de compras. Hoy iremos a cenar y mañana iremos de compras. Ahora voy a omitir o elidir la palabra hoy, pero el sentido es lo mismo. Iremos a cenar y mañana de compras. Iremos a cenar y mañana de compras. El sentido es lo mismo. Bien, entonces se refiere con las elisiones. Muy bien, entonces, así es como era el conceptismo y el culturalismo en la edad, en la literatura barroca, en la literatura barroca. Muy bien. Y lo más importante de la literatura barroca fue que ya han roto los géneros literarios. Ellos ya no han hablado más de lo que es el amor. El amor ya estaba perdiendo el sentido. Culturalismo y conceptismo se referían a la realidad de la sociedad. Y ellos han visto que el amor ya no era algo real, no era algo serio. Todo ya era una mentira. Y de eso que se trataba lo que es el barroco.
Eso es lo que trataba el barroco. Y para eso han utilizado, y estos, al decir la verdad del amor, esto a la gente lo ha atraído mucho más. Y en especial, como aquí, como dijimos, en especial las obras que se escribían eran sobre la sociedad, ¿no? Pero ¿sobre quién se escribían? Sobre aquellas personas que han fracasado en su vida, aquellas personas que buscaban la libertad, pero fallaban. ¿Por qué? Porque el hombre se desviaba y no podía concluir con sus metas. Eso es lo que se trata. Muy bien, entonces, el barroco, eso fue lo más importante, ¿no? Deshacerse de los géneros literarios, hacer sus propias obras sobre el realismo, sobre la realidad de la sociedad. Muy bien, señores, ¿tienen alguna pregunta o dudas aquí? ¿Todo ha quedado claro? Sí, dice. Muy bien, señores. Entonces, bueno, señores, hasta aquí todo sería todo por hoy. Es el estilo barroco, ¿no? Que era escribir sobre la realidad de la vida social. Ese era el punto importante. Escribir sobre la vida real, sobre el realismo. Muy bien, señores. Entonces, hasta aquí por hoy.